En este video vamos a hablar acerca de la administración estratégica. La administración estratégica eh, se puede decir que la administración estratégica va más allá del proceso administrativo, ¿no? El- la administración estratégica, como bien dice en esta diapositiva, es el arte, la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias que permiten a una empresa alcanzar sus objetivos. El proceso administrativo se divide entre 4 o 5 elementos, que es planeación, organización, dirección y control. Por ahí mencionan a otro elemento por ahí que es el suministro de recursos, ya sea humanos, materiales, financieros y tecnológicos. Pero la administración estratégica va más allá. Como bien dice este punto, es la toma de decisiones de una forma multidisciplinaria. ¿Qué significa eso? Que deben de entrar o se pretende entrar varias disciplinas en la toma de decisiones, ciencias sociales, ingenierías, todo este tipo de cosas, ¿no? Como sugiere esta definición, la administración estratégica se enfoca en integrar la administración, el marketing, las finanzas, la contabilidad, la producción, las operaciones, investigación y desarrollo para lograr el éxito de una organización o de la organización, independientemente de qué tipo de organización es. El objetivo de las organizaciones es obviamente financiero, es tener utilidades, superando a los competidores. Asimismo, derivado de las condiciones cambiantes que nos estamos enfrentando en los últimos tiempos, de unos 3 4 años para acá, ya las condiciones han estado cambiando, sobre todo en este año, en el 2025, y asimismo manejar cada parte funcional del negocio, las cadenas de suministro, producción, ventas, los recursos humanos, el marketing, recursos financieros, los recursos tecnológicos, cómo los recursos tecnológicos están afectando a las organizaciones y cómo buscar el desempeño financiero y del mercado, ¿no? Entonces, en este organigrama, en este flujograma, se pretende representar esto, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar? Creando una estrategia de negocios. La estrategia de negocios se basa en un plan de acción. ¿Qué plan de acción busca competir con éxito y obtener utilidades? ¿No? Entonces, ¿qué es un plan de acción? Es un conjunto de acciones eh, que nos inclinamos por una en particular. Y las etapas de la administración estratégica tiene varias etapas. La primera de ellas es la formulación. En esta parte de la formulación tenemos que desarrollar una visión, una misión, los objetivos estratégicos, identificar las oportunidades, las amenazas, las fortalezas y debilidades que realmente es el FODA. Y bueno, para aquellos que están más integrados dentro de la administración o dentro de la cultura administrativa o dentro del proceso administrativo, pues estos elementos o de la estrategia o de administración estratégica, estos elementos son parte de la cultura organizacional, ¿no? Entonces, ¿qué es la visión? Es cómo se quiere ver la organización en un futuro, ¿sí? Por ejemplo, Nike, llevar innovación e inspiración a cada atleta del mundo. La innovación debe de ser, la innovación anda pues, la visión debe de ser eh, clara, contundente, específica. Así ayuda a que todos los colaboradores dentro de la organización sepan dónde quiere estar la organización en un futuro, ¿sí? Y bueno, le recomiendo que cada una, cada persona que escuche este video también empiece a plantear su visión personal, ¿no? La misión, en otras palabras, ¿qué somos, qué hacemos y por qué estamos aquí? O cómo es que hacemos las cosas aquí. Dentro de la misión tendrá que estar estructurado de una forma tal que tenemos que hablar de los colaboradores, de los proveedores, del entorno, de la producción. Esa es la misión, ¿no? Aquí un ejemplo de misión.
La misión de Trader Joe es dar a nuestros clientes el mejor valor en alimentos y bebidas que puedan encontrar en cualquier otro lugar y brindarles la información necesaria para que realicen una compra sensata, ¿no? Después de que tenemos la visión y la misión, pues hay que empezar a establecer los objetivos. Sí, hay dos tipos de objetivos, los objetivos estratégicos y los objetivos financieros. Los objetivos financieros, algún ejemplo de los objetivos financieros es el incremento en X% de los ingresos anuales, de las ganancias o margen de ganancias. Y los objetivos estratégicos, algunos ejemplos pueden ser ganar un porcentaje de participación en el mercado, lograr menos gastos o reducir los gastos, tener una línea de productos más amplia que los rivales, por ejemplo, ¿no? Pero independientemente que sean eh, estratégicos o financieros, los objetivos se recomiendan que se desarrollen, que se crean utilizando la técnica SMART, ¿no? SMART, brillante en inglés. La primera palabra SMART, specific o específicos en español, deben de ser claros y precisos en cuanto a lo que se quiere lograr. ¿Qué se quiere lograr? ¿Quiénes están involucrados? ¿Dónde sucederá? ¿Y cómo se logrará? Eso significa la S de SMART. Los segundos son medibles. Todos los objetivos tienen que ser medibles. Si no, no son objetivos. Deben de ser cuantificados. ¿Cómo se sabrá si has logrado el objetivo? ¿Qué indicadores se utilizan para medir el progreso? ¿Sí? Tienen que ser alcanzables, tienen que ser realistas. Los objetivos que no son realistas no son objetivos, nada más son sueños. Y tienen que ser realistas con base en los recursos que tenemos en la actualidad. A veces, bueno, he impartido clases y cuando les digo, bueno, hagan un plan de negocios, unos obviamente mirando muy alto dice, pues quiero poner un bar, ¿no? Y en ese momento les digo, ¿y tienes el dinero para para poner un bar? Y me dice, no. Pues entonces, o sea, los objetivos, aunque es una meta, es un sueño, no quiere decir que no dejes de soñar. Sí, pero los objetivos tienen que ser alcanzables con base en los recursos que tenemos ahorita. A lo mejor tu sueño es poner un bar, pero pues tenemos que construir todo el camino para tener los recursos necesarios para poner un bar, ¿no? Tenemos que hacer los objetivos con base en lo que tenemos en este momento, ¿no? Tienen que ser relevantes, tienen que estar alineados con la visión, tienen que estar alineados con la misión. Entonces, pues tienen que ir de la mano, ¿no? Y debe de tener un tiempo definido. Si no tiene tiempo definido, no es objetivo, es un deseo. Por ejemplo, cuando andas de pareja, de novio, si te dice tu pareja, ¿nos vamos a casar? Sí, sí, nos vamos a casar. Pues entonces ponle fecha, papá, porque si no, no es un objetivo, es un deseo. Entonces es esa parte, ¿no? Aparte de eso, también la organización debe de tener valores, que es parte de la cultura organizacional, como le estaba mencionando. Entonces, los valores, y hay que tomar en cuenta una cosa, se busca, unas empresas, o las empresas socialmente responsables, entre todos sus elementos deben de tener principios éticos o la ética debe estar incorporada dentro de las organizaciones. Entonces, pues aquí estamos, los valores, ¿no? Son principios de negocios y normas éticas que la administración predica. Esto significa, como le he comentado, es parte de la cultura organizacional. Entonces, esto influye en la contratación, en el tipo de colaboradores que debemos de tener o que se pretende tener y que estén acorde a los valores y los principios éticos. Entonces, para ello se necesita un perfil de puestos. Y vuelvo a repetir, esto es parte de la cultura organizacional, ¿no? Eh, entonces, parte de los valores, parte de los usos y costumbres dentro de las organizaciones son esos ejemplos, tradiciones respetadas, la manera en cómo la organización trata a los proveedores, comunidad de clientes, ¿no?
Los valores esenciales y estándares éticos deben de... lo que les iba a comentar. El contratar a un colaborador y que cumpla con los valores no significa que nada más debe de cumplir o tiene que cumplir dentro de la organización, sino eso debe de ser parte de su vida. O sea, esos valores tienen que estar inculcados en su forma de ver las cosas, en su forma de llevar su vida, en la forma de llevar su familia. Entonces, nos regresamos al perfil de puestos. Por eso el perfil de puestos es importante. El perfil de puestos nos ayuda a tener los recursos humanos mmm, esenciales, no necesarios, se me fue la palabra, eh, acorde a la cultura organizacional que tenemos, ¿no? Perdón. Las anécdotas también nos ayudan a plasmar la cultura. Con ellas se ejemplifican los valores y la profundidad de compromiso que deben de tener los empleados o los colaboradores con la organización. Por ejemplo, en Microsoft los programadores trabajan largas horas para codificar nuevos programas que tienen que salir en tiempo y en forma, ¿no? Eso es parte de las anécdotas. Pero pues a veces, bueno, pues eso es parte de las organizaciones. Y lo que se busca es perpetuar la cultura organizacional. ¿Cómo? Con los nuevos empleados, vuelvo a repetir, con el perfil de puestos, escoger a los adecuados y no me gusta esa palabra, ¿no? Pero realmente es lo que hacen las organizaciones y es lo que pretenden hacer algunos países, véase, el que tenemos ahorita, el adoctrinamiento sistemático de los nuevos miembros, así como te dice, todas las mañaneras sirve para el adoctrinamiento. Bueno, las organizaciones lo hacen. Con los esfuerzos de miembros de la administración por reiterar los valores fundamentales en sus pronunciamientos y conversaciones, ¿no? Al contar y volver a contar las leyendas de la compañía, pues vas adoctrinando y vas enseñando, vas diciendo qué es lo que se espera de cada uno de los colaboradores, recompensando visiblemente a quienes expresan las normas culturales. Esa forma de pensar, si te acoplas, te adaptas, si creas, haces suya la forma de pensar, pues te premia, ¿no? La creación y desarrollo de la visión, misión, objetivos estratégicos, lo anterior es la cultura organizacional. La cultura organizacional nos ayuda a crear una ventaja competitiva. Esa ventaja, ¿qué es una ventaja competitiva? La capacidad de satisfacer las necesidades de los consumidores con más eficiencia los productos, servicios con mayor eficiencia, y ahí se me fue la palabra es eficacia, o sea, con un menor costo. Ojo, el tener ventaja competitiva, perdón, el que tengamos una cultura organizacional adecuada, correcta, nos da una ventaja competitiva. Todas las organizaciones tienen cultura organizacional, ya sea buena o ya sea mala. Aquellas organizaciones que no estén plasmados en blanco y negro, su misión, visión, manuales de organización, pues su cultura organizacional es pésima. Pero aquellas organizaciones que tienen una cultura organizacional como mandan los cánones, por decirlo de una forma, que tienen la misión, la visión, todo plasmado en blanco y negro, te da una ventaja competitiva que difícilmente pueden copiar la competencia. Y eso te ayuda. Entonces hay que tener en cuenta. También se menciona que hay que desarrollar el FODA. Y también les recomiendo que hagan un FODA personal. Siendo sinceros consigo mismo, les ayudaría mucho. Eh, en el FODA tenemos fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. El otro día hice un examen en una escuela que estábamos hablando de administración estratégica y les pregunté, bueno, ¿las fortalezas y debilidades son internas o son externas a la organización? Y unos alumnos dijeron, no, son externas. Y fue el pleito ahí con ellos, porque pensábamos que las fortalezas son externas y las oportunidades son internas. No, no, nada que ver, ¿no? Eh, el FODA nos ayuda a tener un diagnóstico certero de la compañía,
identificando las áreas positivas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas, ¿no? Entonces sí hay que tomar en cuenta esa parte, el FODA. Y por ahí también hay otros elementos otras técnicas que nos ayudan a identificar ciertas características que tiene la organización, ¿no? Por lo general, las fortalezas y debilidades se consideran factores internos, las oportunidades y amenazas son factores externos, ¿no? Bueno, pues ahí estábamos hablando. Fortalezas son todos los elementos internos buenos que hacen sólido el proyecto, como cualidades administrativas, operativas, financieras, de comercialización, investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Las debilidades se deben de analizar todos los factores que pueden perjudicar en el mercado. Es fundamental ser autocrítico y ¿cómo se llama? Autocrítico, ¿no? Oportunidades son aquellas situaciones externas positivas que se generan en el entorno y que al ser identificadas se deben de aprovechar. Condición económica presente y futura, cambios políticos, sociales, servicios de la tecnología, ¿no? Y las amenazas, hay que tener cuidado con eso, porque a lo mejor hay un cambio en el escenario político, regulaciones en el mercado, inflación, por ejemplo, esas amenazas de aranceles que afectan el mercado, que puede haber que el dólar se fortalece, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, hay que tomar en cuenta esas partes para poder desarrollar una administración estratégica. Y bueno, como se dijo en un principio, pues, deben de estar todos los elementos, todas las áreas involucradas, todas las áreas de la organización involucradas en el desarrollo de la administración estratégica, ¿no? Eh, otro de los elementos es el enfoque basado en los recursos para el logro de la ventaja competitiva. Se menciona que los recursos internos de la empresa son más importantes que los factores externos para lograr y conservar una ventaja competitiva y considero, en lo personal, considero que sí es cierto, sobre todo los recursos humanos. Por ejemplo, de aquí donde yo vivo, a ver si alguien de la panadería Universal no me escucha, ya se anotó el gol. Eh, Aquí donde vivo hay una panadería Universal. Y tiene un problema de rotación de empleados, sobre todo en mostrador. Cada 3 4 meses hay rotación de empleados porque les pagan poco o los tratan mal, o mejor dicho, no los tratan bien. Y se nota porque pues, uno está acostumbrado a ir al pan todos los días, pues de repente ve caras nuevas, ¿no? Y todo el personal que tenía antes, pues ya adiós, se fueron. Sin embargo, a 4 cuadras está la competencia, la del elefantito. Y los empleados son constantes y te saludan, platican contigo. Entonces ves la diferencia entre una organización y otra, ¿no? Eso es, por eso digo que los recursos internos es un claro ejemplo de cómo los recursos internos son más importantes. En aquella panadería del elefantito, los recursos internos son importantes y los mantienen. En aquella otra panadería no lo son importantes. Imagínense la curva de aprendizaje. Imagínense toda la merma que se produce mientras aprenden los nuevos empleados, ¿no? Bueno, los recursos físicos comprenden las instalaciones y el equipo, la ubicación, la tecnología, las materias primas y la maquinaria. Los recursos humanos incluyen los empleados, capacitación, experiencia, la inteligencia, los conocimientos, las habilidades y las capacidades. Entre mejores recursos humanos tengamos, aumenta nuestra ventaja competitiva con respecto a la competencia. Pero para tener los recursos humanos adecuados, pues tenemos que tener ciertas condiciones para mantenerlos, ¿no? Obviamente. Aquí tenemos una gráfica donde, por ejemplo, en el círculo de dentro, pues tenemos a la empresa y los 5 elementos de porte, que son productos sustitutos, compradores, empresas de recién ingreso, empresas rivales y proveedores.
que hasta cierto punto, entre comillas, son un poco manejables para la organización, pero, pero afuera son elementos que no tenemos fuerza, no tenemos la manera de controlar. Por ejemplo, condiciones económicas generales. ¿Qué pasa si Donald Trump aplica aranceles para México o se retira el TMEC o cancela el TMEC? No, pues ya estás atrás, ¿no? Las fuerzas globales son aquellas condiciones o, o- o diferentes formas de pensar o nuevas formas de pensar que afectan a las sociedades, por ejemplo, los derechos humanos, la aceptación o la integración de todas las personas con diferentes preferencias sexuales, religiosas, de color de piel, etcétera, etcétera. Esas son las fuerzas globales que van afectando, van moldeando a las sociedades, ¿no? Las fuerzas sociales son, por ejemplo, cuestiones religiosas, cuestiones culturales. No es lo mismo venderle a los indios de la India que, por ejemplo, a los africanos, ¿no? O a los musulmanes. Entonces, esas son las fuerzas sociales que hay que tomar en cuenta. Los factores tecnológicos, pues todos los TICADs, todos los avances tecnológicos, la inteligencia artificial, el Big Data, cómo están afectando a las organizaciones. Los factores políticos regulatorios, de ejemplo de Donald Trump, de que se aplican aranceles, pues, cómo afecta al comercio exterior. Que si Irán ataca a Israel, pues cómo se eleva el precio del petróleo, ¿no? Al ambiente natural, pues el calentamiento global, la cantidad de lluvias que están, por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, la cantidad de lluvias que hace mucho que no llovía de esta forma, eh, los huracanes, los terremotos, explosiones volcánicas y aspectos demográficos. Por ejemplo, si en un mercado hay más niños, más infantes que adultos, o hay más adultos de la tercera edad, entonces hay que tomar en cuenta esos aspectos demográficos. En los elementos de Porter, las cinco fuerzas de Porter, eh, por ejemplo, la primera de ellas es el desarrollo potencial de productos sustitutos, pues aquellos productos que son similares, iguales pero más baratos, que afectan tu comportamiento en el mercado. Porque a lo mejor tu producto es muy caro, entonces mucha de la gente pues ya no quiere comprar tu producto, sino se va este, por aquellos que son iguales pero más baratos. El poder de negociación de los consumidores. Si hay mucha competencia, si hay muchas empresas que están ofreciendo el mismo producto, el mismo servicio, los consumidores tienen mucha fuerza. Porque los consumidores pueden negociar, tienen ellos el poder, pueden negociar las condiciones para comprarte tu producto o contratar tu servicio. Situación que es al revés de que si eres el único productor de ese producto o de ese servicio, tú eres el único, el que establece las reglas y los consumidores tienen que adaptarse a tus condiciones, porque eres el único, ¿no? Es cuando hay monopolios. La entrada potencial de nuevos competidores es cuando entra alguien nuevo
Y aunque no domine el mercado, pero que te quite un porcentaje del 5% del mercado, pues ya te afecta, ya te truena, ya no tiene las mismas ganancias. La rivalidad de empresas competidoras, bueno, pues Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, Burger King, o sea, ya están ahí, ¿no? Compitiendo, compitiendo. Y el poder de negociadores de los proveedores es igual que los consumidores. Si es el único proveedor, pues él te va a exigir, va a poner sus condiciones. Pero si hay un sinnúmero de proveedores que me están ofreciendo la misma materia prima o los mismos insumos con la misma calidad, pues el que tiene el poder eres tú, ¿no? Es la organización. El siguiente elemento es la implementación. O sea, ya planeamos, pues ahora vamos a implementar. ¿Cómo vamos a implementar? ¿Cómo vamos a implementar de una forma tal que todos los integrantes de la organización se involucren en la administración estratégica, ¿no? Entonces hay que movilizar tanto a los empleados como a los directivos pero para ello se requiere la disciplina, compromiso y sacrificio de todos los elementos de la organización. Pero para ello tenemos que tomar en cuenta que los directivos deben estar eh, convencidos de la aplicación de la administración estratégica. Por eso los líderes deben de tener habilidades interpersonales para poder implementar de una manera exitosa este proyecto de administración estratégica. Cada área, cada persona, cada elemento debe de preguntarse qué es lo que se tiene que hacer o qué es lo que nos toca hacer dentro de este proceso de administración estratégica o de la estrategia organizacional, ¿no? Y tenemos 5 estrategias competitivas genéricas. Por ejemplo, en el eje de las Ys tenemos la amplia selección de compradores o un segmento pequeño de compradores, y en el eje de las X, costo más bajo y diferenciación. Entonces, pues ahí las organizaciones deben de escoger qué tipo de estrategia se puede llevar. Y eso también va de la mano con la cultura organizacional, ojo, ¿no? Eh, Después de la implementación, pues hay que evaluar las estrategias. ¿Cómo las evaluamos? Pues en primera instancia, revisar los factores externos e internos en función de los cuales se formulan las estrategias actuales, medir el desempeño y aplicar acciones correctivas. ¿Sí? Como se había dicho en los objetivos SMART, si no se mide, no es un objetivo. Entonces eso nos ayuda a cuestionar las expectativas y suposiciones. Provoca la revisión de los objetivos, valores, las metas y los procesos, ¿no? ¿Cómo han reaccionado los competidores a nuestra estrategia? ¿Cómo han cambiado las estrategias de los competidores? ¿Ha cambiado las fortalezas y debilidades de los principales competidores? ¿Por qué los competidores están aplicando ciertos cambios estratégicos? Toda esa serie de preguntas se recomienda hacer dentro de la evaluación del proceso de la administración estratégica. Nuestras fortalezas internas todavía lo son. Tenemos nuevas fortalezas internas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ahí se menciona una matriz para la evaluación de estrategias, se recomienda utilizarlo. Y bueno, algunos indicadores también financieros también son útiles para evaluar la, cómo ha ido la implementación de la estrategia, como el rendimiento sobre la inversión, la recuperación de inversión, el rendimiento sobre el capital, la recuperación de capital, margen de utilidades, participación en el mercado, razón entre capital y deuda, utilidad por acción,
crecimiento de ventas, crecimiento de activos, ¿no? Ya después de eso, pues hay que tomar las medidas correctivas, ya sea alterar la estructura de la organización, reemplazar a los individuos, eliminar una división, revisar los objetivos, alterar la estrategia, idear nuevas políticas, implementar nuevos incentivos, reunir capital a partir de acciones o deudas, agregar o despedir a vendedores, asignar los recursos de forma diferente o subcontratar. Espero que les haya ayudado un poco esta explicación, esta breve explicación de media hora de lo que es la administración estratégica, perdón, que sea clara. Y bueno, eso es todo para este video y les agradezco su atención. Muchas gracias.